Gestalt. Y vimos un autor que es Faravelli, ¿sí? Lo que vamos a ver ahora brevemente son los conceptos principales del otro texto. Cuando digo principales, digo los que tomamos como a la hora de estudiar, tengan en cuenta porque son preguntas de examen. Vamos a ver brevemente esos conceptos y después ya nos introducimos en logoterapia, que por suerte viene Nicolás para dar ese tema. El otro texto, el que no alcanzamos a ver la semana pasada, es el de Chris, ¿sí? El texto de Chris en realidad es un compendio, van a ver que psicología cognitiva también la vemos de ahí, sistémica también la vemos de ahí. ¿Sí? Él en sí mismo no es gestáltico, pero hizo una síntesis de las distintas corrientes, entre ellas la Gestalt. Van a encontrar en este texto que la primera parte es una síntesis de lo que se considera, o este autor considera, las teorías humanísticas de la psicología, humanistas de la psicología. Y dentro de estas teorías humanistas incluye, entre otras, Gestalt, logoterapia y Rogers. En este orden las estamos viendo. Sí. Las unifica o las engloba como psicología humanista porque tienen, más allá de que los desarrollos teóricos son diferentes, independientes entre sí, tienen en común una imagen o concepción acerca del hombre. ¿Sí? A diferencia o así lo definen en contraposición al conductismo y al psicoanálisis, lo que quieren remarcar es que no hay una mirada mecanicista ni determinante del hombre, sino que resaltan conceptos como el de autorrealización, conceptos como la orientación por un sentido o por metas en la vida. Y si podemos hacer como una mirada nosotros y comparar, después ustedes van a ver estas tres teorías, entre comillas, podemos ver que tiene una mirada como más positiva del hombre, ¿sí? Después de hacer una introducción a las distintas corrientes de influencia de la psicología humanista, que ya vimos un poquito en la clase pasada, el existencialismo, en el caso de la Gestalt, el budismo, la filosofía oriental, lo que va a hacer es desarrollar los conceptos principales de la terapia gestáltica según Fritz Perls, ¿sí? Dentro de estos conceptos, lo que yo les voy a pedir que fijen, algunos son similares a los que vimos y otros son nuevos, porque si yo les, si yo les pido que me digan cuál es la concepción del hombre o de la persona según la terapia gestáltica, les voy a pedir un poquito de esto, ¿sí? Los conceptos principales a tener en cuenta van a ser estos: la asimilación, el crecimiento y un concepto que lo denomina autorregulación organísmica, ¿sí? Para explicar estos conceptos, Perls lo que hace es desarrollarlos a partir de la comparación con la nutrición. A ver, él dice que la persona, primero, como vimos en la clase pasada, hay dos leyes que toma como principales. ¿Se acuerdan cuáles eran? La ley de cierre y la ley de cierre y la ley de figura de fondo. Entonces, habíamos visto un ciclo. ¿Se acuerdan que hicimos un gráfico? Bueno, ese mismo gráfico lo explica Chris, pero con otros nombres, ¿sí? Porque lo mismo del Faravelli. Entonces lo que él va a decir es que una persona surge la necesidad de hambre. Esta necesidad se vuelve una figura sobre un fondo, ¿sí? Para poder satisfacer esta necesidad, el niño o la persona en términos generales va a necesitar entrar en contacto consigo mismo y con el mundo para poder satisfacerla, ¿sí? En este contacto, particularmente en el caso del hambre con el alimento, la persona tiene que incorporar un objeto
objeto exterior a ella, digerirlo, masticarlo, digerirlo, rechazar aquello que no le sirve, que no es útil, que no cumple el fin de nutrirlo, y así satisfacer su necesidad. Da este ejemplo para explicar en realidad los distintos procesos, no solo, digamos, y no especialmente el de la nutrición, sino los procesos psicológicos, ¿sí? Plantea que en el contacto con el mundo, ante el surgimiento de una necesidad, también se necesita distinguir lo que resulta útil y lo que es inútil, que implica necesariamente un acto de agresión, no de agresividad en términos de violencia, pero sí de agresión, que implica una transformación del objeto externo, y que a partir de ahí se puede considerar como que esa necesidad es satisfecha, se cierra el ciclo de contacto y pueden comenzar otros. La salud o lo saludable estaría dado, como vimos la semana pasada, por digamos, un fluir constante de ciclos que van abriéndose y cerrándose, ¿sí? Lo que plantea Peirce es que en el caso de la neurosis, y en la patología en general, se producen distintas perturbaciones en estos ciclos de contacto. El contacto es con uno y con el mundo, ¿sí? Con el mundo que está representado por las otras personas y por las cosas, ¿tá? Estos ciclos constantes, fluidos, completos o incompletos, de esto es de lo que él habla cuando habla de la autorregulación organísmica, ¿sí? En este abrir y cerrar de ciclos, satisfacer necesidades y demás. Esa es la autorregulación. Y va a plantear que, digamos, lo saludable también va a estar del lado del vivir las experiencias de manera intensa. ¿Por qué? Dentro de estos ciclos que se producen, cuando surge una necesidad como figura y hay que satisfacerla, las perturbaciones que se pueden producir, por ejemplo, son la introducción y la producción, no entendidas desde el psicoanálisis, ¿sí? No, porque si no se van a confundir. La introducción para Peirce es la incorporación de un objeto extraño, pero esa incorporación no se deshace de aquello que no le sirve, ¿sí? Sino queda formando parte de uno. A ver, supongamos, como para tener un ejemplo claro nada más, aunque nunca es tan simple, un mandato sería algo que podemos introyectar, según Peirce, y que se convierta en algo inútil o negativo para el organismo. Por ejemplo, esto de, en el caso de adolescentes que tienen que elegir una carrera y que eligen aquello que, según la familia y la tradición familiar, tienen que estudiar, ¿sí? Eso es algo que han introyectado, según Peirce, lo han hecho parte, sí, pero no lo han descartado, ¿sí? Porque no tiene que ver con ellos, con su experiencia, con su vivir, que tiene que ver con otros, pero que no han podido desprenderse de eso. Entonces, eso constituye una perturbación en el contacto, dice Peirce, ¿sí? Porque no se desprenderse tampoco de todo. Cuando Aule dice esto de el acto de agresión es como desmenuzar algo y tomar lo que sirve o no, por ahí con un mandato particular. Siguiendo el mismo ejemplo, uno nunca desgasta todo lo que corresponde a ese mandato. Cumple de alguna manera, pero a la vez toma otra dirección. Digamos, la comparación con la alimentación resulta útil porque es bien gráfico. Supongamos que vamos a comer una manzana y esta manzana hay una partecita que tiene ya pasada, digamos, entonces la persona mastica y se da cuenta del mal gusto, y él da el ejemplo en el libro de que lo escupe por su mal sabor, ¿no? Si con una comida está en mal estado, nos cae mal. Entonces, hace esa, digamos, esa comparación como para entenderlo. Lo que tomamos de los otros o del mundo en que vivimos, tenemos que, la palabra que utiliza es asimilarlo, ¿sí? Esa asimilación va a implicar descartar aquello perjudicial y
aquello que nos hace bien, ¿sí? Y que nos permite, esto hablábamos en la clase pasada, vivir intensamente la experiencia del aquí y ahora, ¿sí? En relación a esto, el otro mecanismo que forma parte, digamos, de lo que son las perturbaciones de contacto, tiene que ver con la proyección. La proyección se asemeja al concepto psicoanalítico, pero no es lo mismo, que tiene que ver con depositar en el afuera aspectos de uno mismo, ¿sí? Entonces, como les decía, supongamos que alguien yo estoy enojada con alguien, ¿sí? Y en lugar de tomar ese enojo como una parte mía, como algo mío, lo deposito lo deposito en algo que tiene que ver con el otro, ¿sí? Entonces yo no puedo integrar esa parte mía, según esa sería la palabra, integrar ese aspecto a mi personalidad y lo deposito en el otro. Y no se produce esto que veíamos de cierre de ciclos. Bueno, entonces, estos conceptos, sí, estos conceptos importantes como para tener en cuenta cuál es la concepción de hombre de la Gestalt serían el de asimilación, crecimiento y autorregulación organísmica. El crecimiento es el resultado de los otros dos procesos. ¿Sí? Bueno, ¿cuál era el último proceso? ¿El último cuál era? Autorregulación organística. Recuerden que siempre que, porque también a modo de guía y orientación, por ahí las dudas surgen cuando van a leer el material, así que si tienen una pregunta o un tema que ya pasamos o en la próxima clase, cuando lean el material tienen preguntas en relación a esto, no hay problema que les hagan. Con respecto a lo que acaba de explicar Agus, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no quedó claro o algo así? Si no hay preguntas. La bibliografía de la Gestalt, ¿cuál es? La misma, Carabelli y Cris. Ustedes digan las raíces de la terapia fónica. Igualmente, la clasificación que hace Cris ahora de terapias humanísticas es también la clasificación desde un autor. Hay otras clasificaciones, otras ideas que van a variar. Inclusive hoy día hay montones de teorías y terapias que también se podrían englobar en la humanística. Sí, están en el proceso de asimilación. Exactamente, podríamos decir que entraron en un ciclo, el ciclo de personalidad, donde nosotros pasamos a ser figura, la necesidad podría llegar a ser el conocimiento, nosotros pasamos a ser figura, el fondo se dibuja cuando están pendientes de lo que pasa afuera y se lo están errando. ¿Sí?
el proceso de asimilación lo irían haciendo a partir de las cosas que entienden y no entienden lo que vamos diciendo. Es decir, con lo que me quedo y lo que no me quedo. Y a partir de ahí hacemos, se incorpora el crecimiento, digamos, el resultado sería el conocimiento que ustedes tienen a partir de esta clase. Así ustedes también piensan la vida como un ciclo de contacto. Después de cada ciclo, en mayor o menor medida, se produce una transformación en la persona que favorece a corto o largo plazo el crecimiento y la maduración. Por este motivo, como veíamos en la clase pasada, la terapia gestáltica tiene como eje, a diferencia de otras, el trabajo con el cuerpo y con los sentimientos, de manera tal de poder integrar en una totalidad estas distintas, digamos, partes del ser humano. Ayuda también en la conciencia esta del aquí y ahora. Claro, lo que veíamos la semana pasada como percatación o darse cuenta. La vivencia es lo que va a permitir, según esta teoría, tomar contacto con, digamos, vamos a poner esos términos, lo que nos pasa o lo que le pasa a la persona que consulta. Incluiría en el ejemplo de la clase justamente lo que me está pasando a mí aquí y ahora con lo que yo entendí o no entendí. Podría ser. Ninguno de los dos acá. El sufrimiento puede ser otro
Dale, que sufrimiento. a partir del sufrimiento se puede encontrar, en vez de verlo como que la visión del sufrimiento no es para el lado del fracaso, sino justamente encontrarle a través del sufrimiento el sentido, el propósito de por qué vive, que vive. Muy bien. Víctor Víctor Frank, Frank. Víctor Frank. él decía que, por ejemplo, no me acuerdo si este ejemplo particular, pero decía que hasta en la muerte tenía sentido. Sí. ¿Qué más? A ver, quiero voces por acá, a ver, a ver. ¿Alguna cosita, cualquier cosa? Díganme palabras sueltas, a ver que se le vengan en la cabeza, entonces a partir de ahí desarrollamos un poquito lo que es te digo. El concepto de la resiliencia era acá en la No habla específicamente Frank de la resiliencia, sí autores posteriores, pero específicamente resiliencia es más nuevo. De resiliencia hablamos de 20 años hacia adelante. Neurosis noógena también. Neurosis noógena, muy bien. Intención paradojal. Intención paradojal. También una de las ventajas de estar adelante. Y eso el primer concepto del sentido de la vida estaba la voluntad, el sentido de la voluntad, no me acuerdo, creo que era otra. Sí, voluntad. No sé si es lo mismo. Sí. O sea, no es lo La mismo. voluntad del sentido, que era un concepto que Sí. La voluntad de sentido. La tercera escuela de psicoterapia vienesa. Sí, una escuela vienesa. ¿Algo más que se acuerden? Bueno, arrancamos a partir de aquí que tenemos bastante para trabajar. Bueno, la logoterapia y lo que se considera después también el análisis existencial es una de las líneas de pensamiento que, como ya dijeron, la desarrolla Víctor Frank. Víctor Frank fue médico y neurólogo que nació en Viena, no me acuerdo el año, ni idea en qué. El pensamiento de Víctor Frank hasta llegar a la logoterapia va teniendo diferentes influencias. Primeramente, tiene una influencia de lo que es la medicina y la psiquiatría. Una vez que ingresa a lo que es la psiquiatría, se empieza a relacionar con Freud y empieza a escribirse cartas con él, incursiona en lo que es el psicoanálisis. Después empieza también se separa un poquito de eso y empieza a incursionar también lo que es la psicoterapia existencial de Adler, de Adolf Adler, también en Viena. Pero, de la misma manera que con lo que le sucede con Freud, él empieza a distanciarse por diferencias de pensamiento, digamos. A los 30 años, él más o menos, 20 y pico, él está como director dentro de un hospital neuropsiquiátrico y él es donde empieza a desarrollar lo que se llama los principios de la logoterapia.
Lo que sucede después es que estalla lo que sería la Segunda Guerra Mundial y ese manuscrito, antes sin publicar, sí queda destruido en el proceso, porque él es tomado como prisionero, él era judío, él es tomado como prisionero y pasa 4 años o 5 años, no recuerdo todo, ¿sí?, en los campos de concentración. No es que Frank desarrolla su teoría por haber estado en los campos de concentración, sino que más bien ya la tenía pensada antes. Y hace una especie de comprobación empírica de algunos conceptos de los que él ya venía pensando. Previamente a eso trabajaba mucho con enfermos terminales. Temas de aspectos históricos con respecto a esto. Frank también tiene estudios después de filosofía, no sé si antes o después de la guerra, ¿sí? Termina también con un doctorado en filosofía y parte de su pensamiento también está muy atravesado por conceptos filosóficos y influencias filosóficas. Bueno, luego de la guerra, él empieza a escribir sus libros y empieza con el desarrollo de lo que sería después la teoría de la logoterapia y el análisis existencial. Pero para que quede claro, Frank va a tener como una base de lo que va a ser la logoterapia, va a tener una base de lo que es el psicoanálisis y la psicología de Adler, por ahí quizás en oposición a eso, en algunos términos, no a todos, sino más bien algunas cosas, algunas hay terminologías y conceptos. Después va a tomar algunas cosas de la filosofía, particularmente de Schelling y Hartmann, que va a tomar lo que es, particularmente de Hartmann, lo que es la diferenciación ontológica del ser humano. Va a tomar mucho de la fenomenología y básicamente eso. Hay una más que no me estoy acordando el nombre, ¿sí? Hay algunos dejes de otros filósofos, como algunas cosas de Heidegger, pero que no están patentemente en la teoría. El otro sí se ve un poquito más, ¿sí? Pero eso más o menos el pasado histórico o las influencias que tuvieron algunas teorías en lo que sería después el pensamiento cartesiano. Entonces tenemos... ¿Me siguen hasta acá? Sí. Muy bien. ¿No escribí en pizarrón? Tenemos lo que denomina Frank logoterapia. ¿Sí? Toma el nombre logoterapia a partir de logos. ¿Sí? Que logos, él lo entiende como sentido, o también, aunque no usa mucho esta acepción por el hecho de las malas interpretaciones que se dan en un principio, voy a borrar una dosis no, que nada más me acuerdo que la dije. De espíritu o lo espiritual. Igual que no tiene que ver con nada, ni con rituales, ni fantasmas, ni nada por el estilo. ¿Sí? Pero ya le voy a empezar a explicar a qué se refiere con esto de lo espiritual. ¿Sí? Ustedes tienen que saber que toda teoría tiene por debajo una concepción de hombre. ¿Sí? Así como justamente Agüe explicaba cuál es la concepción de hombre que tiene la Gestalt, toda teoría por detrás se maneja a partir de una concepción del hombre, a partir de una manera de entender al ser humano. ¿Sí? La de la logoterapia pasa por el sentido. Sentido o el hallazgo del sentido.
centra en el hallazgo del sentido. No inventar ni dar un sentido, sino el encontrar. El sentido no se puede inventar ni se puede darle el sentido al otro, sino que es algo puramente individual que no se puede inventar más. Se encuentra a partir de la existencia y el contacto con los demás. Bien, entonces, estoy borrando esto. ¿Me siguen acá? No, estoy yendo muy despacio. ¿Cómo estamos de tiempo? Entonces, tenemos la logoterapia como una terapia centrada en el sentido. Vamos hasta ahí. ¿Sí? Acá es donde vamos a empezar a indagar cómo la logoterapia ve al hombre. ¿Sí? Hombre. ¿Sí? Entonces, cuando se acuerdan de que yo te decía, se antepone a lo que es en su momento el psicoanálisis de su momento y en su momento lo que es la psicología de Adler, es acerca de lo que es para la logoterapia, ¿sí?, la fuerza motivacional fundamental en el ser humano, ¿sí?, aquello que mueve más que todo al ser humano, que lo impulsa a hacer, que lo impulsa a actuar, que lo impulsa a vivir, ¿sí? Para la logoterapia es la voluntad de sentido. Y ya hablé tanto de sentido y de sentido que voy a tener que definir antes de hablar de la voluntad de sentido, ¿qué es el sentido? ¿Sí? Para la logoterapia, vamos por acá, ¿ahí dice sentido? Ah, me encanta. Yo creo que es importante porque escribiste como no sé escribir. Muy bien. ¿Sí? Para la logoterapia, el sentido es una posibilidad de realización, no, la palabra no sería realización, pero no se me ocurre en un momento, se debería decir, la adecuada, ¿sí?, que está oculta en, ¿cómo sería?, en la realidad misma. Es una posibilidad de realización que está latente, ¿sí?, que es individual y única, que cambia a cada momento y a cada minuto, ¿sí?, que se le es una posibilidad de realización que se le presenta al hombre en una circunstancia, ¿sí?, y de la cual el hombre debe decidir o no realizar, ¿sí? Ahora, este sentido no está a la bola, sino que está relacionado con lo que para Frank van a ser los valores. ¿Sí? Entonces este sentido está en relación a los valores. ¿Vamos ahí? Muy bien. Antes de seguir con los valores voy a explicar lo que es la voluntad de sentido. Por ende, si el sentido es la posibilidad de realización, ¿sí?, una posibilidad de realización que está oculta en la realidad y que el ser humano debe representar, la voluntad de sentido, ¿sí?, va a ser la tendencia del ser humano a encontrar y realizar un sentido. Este sentido que a su vez es individual para cada uno. ¿Sí? Bien, volvamos al hombre. ¿Sí? Pues entonces, la logoterapia debe decir, la primera fuerza que motiva al hombre, ¿sí?, lo que lo impulsa a actuar, a vivir, es la tendencia a encontrar y realizar un sentido.
¿Sí? ¿Qué características le va a dar la logoterapia al hombre? ¿Qué tiene este hombre? ¿Qué tiene este hombre que es tan importante? Primeramente va a decir que el hombre es libre. ¿Libre? Es decir, posee libertad. Entendí la libertad como no libertad absoluta de hacer lo que se me canta, cuando se me canta, lo hago porque quiero, sino más bien es una libertad a propósito de que está condicionado. ¿Sí? Dice la logoterapia, el hombre, y es donde en este punto donde más se lo relaciona la logoterapia con lo que es la filosofía existencialista, ¿sí? Y las corrientes humanistas, porque va a decir, el hombre está condicionado. Desde el momento que nace, tiene elementos que lo condicionan, ¿sí? Desde elementos psicológicos, culturales y biológicos, ¿sí? Pero el hombre es libre porque es capaz de decidirse a pesar de eso. Es decir, tomar decisiones a pesar de esos condicionamientos. ¿Me siguen hasta ahí? Porque es libre, en consecuencia es responsable. ¿Sí? Entonces, es libre de decidirse, y porque es libre de decidirse es responsable de esas decisiones. ¿Sí? Responsabilidad para la logoterapia es la capacidad de dar respuestas, ¿sí? Y hacerme cargo de esas respuestas. ¿Vamos hasta ahí? Otra característica del hombre para la logoterapia está muy relacionada a la voluntad de sentido. ¿Sí? Si bien el sentido es individual, único, ¿sí? El hombre y los sentidos no están dirigidos a sí mismos. ¿Sí? La logoterapia no busca la autorrealización. La autorrealización no es un objetivo. Para la logoterapia, hablar de autorrealización es como un paso hacia atrás. ¿Sí? Lo que busca la logoterapia es la autotrascendencia. ¿Sí? Es decir, esta libertad, esta responsabilidad están de la mano. ¿Sí? Pero en la autotrascendencia te va a dar una pauta más. Este sentido y este hombre no está dirigido a sí mismo, sino que está dirigido hacia afuera, hacia algo o alguien. ¿Sí? Hacia una meta, un ideal, o, mejor dicho, y aplicando la palabra adecuada, un valor. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿También me compuso el cuadro? Bueno. ¿Sí? Aparte de autotrascendencia, va a decir el hombre posee una conciencia. Que, acá, ojo, no es lo consciente en el psicoanálisis. ¿Sí? La conciencia para la logoterapia es un órgano de sentido. Es decir, es la capacidad que tiene el hombre de hallar los sentidos y valores y dirigirse hacia ellos. ¿Sí? La capacidad de reconocer esos sentidos y esos valores que están latentes en el mundo. ¿Sí? Entonces, el hombre es libre porque a pesar de los condicionamientos se puede decidir. Porque puede decidirse, es responsable de esas decisiones. ¿Sí? Esas decisiones y esos sentidos no están dirigidos hacia uno mismo, sino que está dirigido hacia algo o alguien fuera del mismo. ¿Sí? ¿Y qué determina que sea ese algo o alguien? Mi conciencia. ¿Sí? Que lo hace a partir de los valores y sentidos que va detectando. ¿Entienden ahí? Vamos a hablar de qué son los valores, porque tanto decir que los valores, y ahora qué son los valores.
Entonces, son, y aquí es donde es difícil a veces explicar, son universales. ¿Sí? Al mismo tiempo son condiciones ideales, ¿sí? Metas universales a lograr. ¿Sí? Estos valores varían, es cierto, cada persona tiene sus valores, ¿sí? Y adhiere a unos y no a otros. ¿Sí? Pero los valores en sí son universales y permanecen, además de que el hombre, por ejemplo, si en este momento toda la humanidad nos olvidamos de... Bueno, nos olvidamos de que la honestidad, de lo que entendemos por honestidad y de lo que buscamos por honestidad, ¿sí? La honestidad como valor va a seguir de alguna manera pendiente. ¿Por qué? Porque son elementos que hablan de la condición humana, ¿sí? De una condición humana que apunta siempre a una autotrascendencia. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Veo caras como que... Hasta ahí se... Vamos hasta ahí entonces. Bien. Antes de pasar al porqué de los valores, el hombre, además de tener estas características, ¿sí? Para la logoterapia es una unicidad en una pluridimensionalidad. ¿Sí? Es decir, el hombre tiene múltiples dimensiones, pero no por eso deja de ser uno. ¿Sí? Y acá vamos entonces, ¿cuáles son las dimensiones del ser humano? Para la logoterapia. ¿Sí? La logoterapia dice que al momento de pensar al hombre, ¿sí? Hay que considerarlo en su totalidad. Y su totalidad implica considerar que el hombre tiene diferentes estratos ontológicos. ¿Sí? Entonces, para la logoterapia hay una dimensión que es biológica, una dimensión que es psicológica y una dimensión que es espiritual o noológica. Hoy día también hablamos de psicológica y social. Creo que sería una dimensión noológica. Ya voy a eso. ¿Sí? La biológica creo que se entiende. ¿Sí? Hace referencia a todo lo corporal. La psicológica a todos los procesos internos, psíquicos del ser humano, más también hoy día los sociales y la integración económica. La dimensión espiritual o no lógica, ¿sí? Es el aporte que hace Frank a la visión del hombre. ¿Sí? En esto es lo que él mucho toma de la filosofía de Shelley y Hartman. ¿Sí? Esta división. ¿Sí? ¿Qué está diciendo? La dimensión del ser humano. Acá tengo un machete para decir que no me tenía que olvidar de contarles. ¿Sí? La dimensión espiritual para Frank, ¿sí? Es lo esencialmente humano que no puede ser reducido a ninguna de las otras dos dimensiones. ¿Sí?
Entonces, además es la dimensión que da unicidad a todas estas dimensiones. Para que nosotros tengamos un grafiquito, ¿sí? Podríamos graficarlo esto de dos maneras. Una así, ¿sí? Donde tenemos una dimensión biológica, una psicosociológica y una dimensión espiritual o no lógica, ¿sí? Entonces el ser humano tiene una dimensión biológica, psicológica, espiritual y está abierto a la trascendencia, es decir, a salir de sí mismo. ¿Se entiende hasta ahí? Visto como si fuera un cilindro desde arriba, hablaríamos de esto, algo parecido a esto, ¿sí? Cuanto más nos acercamos al centro, es más lo que es único y particular del hombre, ¿sí? Lo mismo que el hombre y el animal no es libre, porque el animal está condicionado y atado a su ambiente, el hombre puede decidir si ponerse por sobre eso. Cuando el hombre se decide a sí mismo, a pesar de sus condicionamientos, cuando elabora cuando el hombre desarrolla, pongamos, obras de arte, cuando el hombre se solidariza con otro en el dolor y acompaña, hablamos de características que son puramente espirituales, que no son reductibles a otras dimensiones, ¿sí? Es decir, por ejemplo, para que pongamos una clara diferencia con lo que podría ser lo que estamos viendo en la Gestalt, ¿sí? La Gestalt va a decir hay una necesidad, ¿sí? Hay un ciclo de contacto y hay un crecimiento personal, ¿sí? Pero hay una necesidad, ¿sí? Desde la Gestalt estaríamos hablando de una necesidad psicológica o social que produce algo, ¿sí? De la misma manera, Frank va a decir, hay cosas que el hombre hace que no son reductibles ni a su dimensión psicológica ni social, ni siquiera a su dimensión biológica. Hay cosas que son propias del hombre y a eso yo lo llamo espiritual o noológico. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Quedó más o menos clarito? Esto espiritual, a ver. Esto espiritual tiene dos características, ¿sí? Lo espiritual tiene dos características. Uno, que es una dimensión constitutiva, ¿sí? En tan dimensión constitutiva porque es lo que hace al hombre hombre, ¿sí? Y además es aquella que se manifiesta por la libertad. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, ¿se puede ver la dimensión espiritual? No. ¿Sí? Así como algunos procesos psicológicos nosotros podemos dar cuenta a partir de ciertos test, a partir de ciertas maneras, y lo mismo pasa con procesos sociales, lo mismo pasa con procesos biológicos, la única manera que el hombre puede dar cuenta de la dimensión espiritual es a través de las manifestaciones de la libertad, ¿sí? Que es una libertad libre, es decir, que se posiciona por sobre los condicionamientos y el hombre se decide y además es responsable. Estamos entonces, cuando ustedes le preguntan cuál es la visión del hombre de la logoterapia, acá tienen, ¿sí? Bueno, en resumidas cuentas, ¿sí?
Recuerden, el hombre para la logoterapia es una unicidad en una pluridimensionalidad. Es decir, esta división, ¿sí?, está presente, pero también sigue siendo uno solo. ¿Sí? Otra característica que le da Frank a la dimensión espiritual es que es incorruptible. Es decir, lo biológico puede estar afectado, lo psicológico puede estar afectado, pero nunca lo espiritual. ¿Sí? Puede ser que lo biológico esté quebrado hasta tal punto que la persona no pueda ni moverse, ni pesar nada, pero lo espiritual sigue estando. Es por eso que la persona nunca va a perder valor. ¿Sí? Porque lo espiritual siempre está presente. Así no pueda manifestarse, dice, el ser humano nunca pierde su valor. ¿Sí? Ese es otro elemento que también lo acerca a lo que es las teorías humanísticas. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Profe, disculpe, ¿puedo volver a repetir El tercero de tercera característica? las dimensiones del ser humano, que habla de la dimensión espiritual. Espiritual. Bien. La dimensión espiritual para Frank, ¿sí?, es aquello que es esencialmente humano, aquellas manifestaciones del hombre que no pueden reducirse ni a algo psicológico ni a algo biológico, ¿sí?, que no pueden ser, por ejemplo, producto de una necesidad biológica o psicológica o de derivación de las mismas, sino que nacen a partir de la dimensión espiritual. ¿Sí? Es constitutiva porque es lo que le da unicidad al hombre, la que lo caracteriza. Y se manifiesta a partir de las acciones libres del ser humano. Esto también es como una aproximación. Yo le estoy resumiendo mucha teoría en un esquema muy cortito. Esto van a tener que leerlo otra vez después. Bien, entonces el hombre siempre está motivado por una voluntad de sentido que es la fuerza primordial. ¿Sí? Entonces, lo que lo mueve al hombre es siempre una voluntad de sentido, es encontrar o realizar un sentido. Ese es el porqué de la terapia. ¿Sí? ¿Por qué la logoterapia se centra en buscar un sentido? No porque sea bueno, sino porque cree que es justamente la fuerza primordial del hombre. Lo que no niega ni deja de lado de que haya otros elementos pulsionales, ¿sí?, o sociales que también estén presentes. Lo que te dice la logoterapia es que para la logoterapia la tendencia fundamental del ser humano es encontrar y realizar un sentido. ¿Sí? Que responde, esta voluntad de sentido responde a esta tercera dimensión. ¿Sí? Lo espiritual no. ¿Estamos hasta ahí? Bien. ¿Qué borro? ¿Qué borrar? Entonces hablamos del hombre. Ya hablamos un poquito del sentido, le dijeron se entiende por sentido. Muy bien. Entonces, tenemos la relación esta. Hombre-sentido. ¿Sí? Sabemos que el hombre, la fuerza que lo está impulsando, que lo está empujando,
¿sí? Tiene que ver con esta voluntad de encontrar un sentido. Entonces la pregunta es, ¿y cómo encuentra el sentido el hombre? ¿Sí? A través de los valores. ¿Sí? Entonces sabemos que los valores son elementos universales que el hombre puede llegar a conocer y a relacionarse a partir de su conciencia. Estos valores hacen referencia a la condición humana, ¿sí? Hablan del ser humano. ¿Me perdí? Ya no tomé la idea. Sí, entonces estos valores hablan del hombre y de la conciencia, de la condición humana, y son el motor guía. ¿Sí? Son... No voy a hacer Perdón, Nico. Voy leyendo el libro y me parece que quisiste decir que la pregunta era ¿cómo encuentra la voluntad? Por medio de los valores, ya dijiste, universales. Claro, sí, a eso voy. A eso voy. Repasé el concepto de lo que teníamos por valor, digamos, antes de seguir. ¿Se entiende? Pero sí, las maneras que tiene el hombre de encontrar en diferentes sentidos estas posibilidades de realización que están en la realidad, ¿sí? Son por medio de los valores. Los valores, en tanto que universales, son elementos que nos guían. Pero además Frank hace una clasificación de ellos. ¿Sí? Y va a decir que hay tres tipos de valores, ¿sí? Por los cuales el hombre puede encontrar los sentidos. ¿Sí? Frank trabaja en triadas, es decir, presenta sus conceptos de a tres y son elementos que no se pueden entender el uno sin el otro. Por ejemplo, cuando hablábamos del hombre son tres dimensiones. Cuando hablamos de voluntad de sentido hay otros dos elementos que yo no les expliqué acá porque va a ser complicarlos más, pero es la voluntad de sentido, la libertad de la voluntad y el sentido de la vida. ¿Sí? Los valores también lo trabaja en tríadas. Entonces, para Frank hay tres tipos de maneras de hallar el sentido. Una son los que él denomina valores. Valores de creación son los segundos. Experiencia y actitud. No es casualidad de que estén puestos de esta manera, sino que Frank los ordena de acuerdo a, vale la redundancia, el valor que tiene cada uno. ¿Sí? Frank presupone los valores de actitud como los más elevados. Lo mismo que las dimensiones, la dimensión biológica, psicológica y espiritual. ¿Sí? Bien, los valores de experiencia. Pero y así pierdo la seguridad. Bien. Para que se entienda claramente, valores de experiencia es todo aquello que el hombre recibe del mundo. ¿Sí? Todo lo que el hombre recibe del mundo. ¿Sí? En términos de experiencias, contactos, incluye lo que es el amor. ¿Sí? El contacto con el otro, todo está acá. Los valores de creación es todo lo que el hombre da al mundo.
términos de trabajo y, aunque suene redundante, de creación. ¿Sí? Y los valores de actitud tienen que ver con la posición que toma el ser humano cuando hay un elemento que no puede cambiar. ¿Sí? Es la posición del ser humano, posición que toma. Resumámoslo así, ustedes lo van a leer y van a leer. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con tomar posición? Es decir, hacer uso de su libertad. Esto, y acá es donde entra cuando hablaban del sufrimiento y todo lo demás, vamos a ahondar un poquito en lo que son los valores de actitud. ¿Sí? Valores de actitud. ¿Se ve bien desde acá? ¿Ven a entrar con? Bien. En los valores de actitud, entonces, ¿qué pasa? Hay una situación irremediable, inevitable, y hay otro límite, no me acuerdo. Irremediable, inevitable y ya me acuerdo. ¿Sí? Que afecta al hombre directamente. ¿Sí? En términos de sufrimiento, culpa o muerte. ¿Sí? El hombre no puede cambiar esto, entonces en este punto, ¿sí?, es cuando dice Frank, inclusive el sufrimiento, la culpa y la muerte pueden tener un sentido. ¿Sí? Cuando yo no puedo cambiar el sufrimiento, la culpa y la muerte, es encontrarle un sentido a eso mismo. Ese movimiento que hace el ser humano de estoy yo sufriendo, me doy un paso atrás, me miro a mí mismo, me pongo por sobre la situación y decido, haciendo uso de mi libertad, eso lo denomina Frank, lo dije, autodistanciamiento. Entonces, profe, cuando usted habla de una posición que toma el hombre cuando hay un elemento que no puede cambiar, ¿es el autodistanciamiento? Es lo que sucede. Cuando el hombre toma una posición y decide y le asigna un sentido a eso, ¿sí?, estamos hablando de valores de actitud. Lo que sucede es esto, es la capacidad del hombre del autodistanciamiento, ¿sí?, que no es lo mismo de la autotrascendencia. ¿Sí? ¿Seguimos hasta ahí? Veo algunas caras como diciendo, ¿y este qué es el fumante de venir? Comí una ensalada de frutas. Entonces, los valores de actitud son siempre frente a una situación que denomina Frank como triada trágica. ¿Sí? Que esto no lo vamos a leer. Bueno, lo pongo, no sé si está en la bibliografía, no me acuerdo ahora. Sí, está la tríada trágica. ¿Sí? Que son el sufrimiento, la culpa y la muerte. Pero no es cualquier sufrimiento, cualquier culpa, cualquier muerte. ¿Sí? Es el sufrimiento inevitable.
decir, la logoterapia le asigna un sentido al sufrimiento, entonces lo que busca es el sufrimiento. No. Todo sufrimiento debe ser evitado si es posible. ¿Sí? Solamente cuando el sufrimiento es inevitable, el hombre se pone en el lugar de usar los valores de justicia. La culpa también no es cualquier culpa, es la culpa inexcusable. ¿Sí? Es la culpa que no tiene vuelta. Sos culpable y tenés que... Sos culpable, ¿está? Sos culpable. No hay excusa que valga. Y es la muerte irremediable. ¿Sí? No es dejarse morir, sino justamente hacer todo lo posible para salvar la vida, y cuando ya no hay remedio, ¿sí? ¿Cuál era la otra? Inevitable. Es inevitable, inexcusable e irremediable. Ahí está el tercero que me contaba. ¿Se entiende? ¿Los valores de actitud surgen frente a la triada trágica o la triada trágica están dentro de los valores de actitud? La triada trágica es parte de la vida del ser humano. Frank dice, no hay hombre que no haya sufrido, que no vaya a tener culpa, que no se vaya a morir, o que se vaya a encontrar con la muerte. ¿Sí? Ahora, cuando estas tres cosas se me aparecen como con los inevitable, irremediable, inexcusable, ahí es donde el hombre puede hacer uso de los valores de actitud. Es tomar posición a pesar de eso. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, ¿de qué manera el hombre halla el sentido? A través del ejercicio de estos tres valores. De los valores de experiencia, a través de todo lo que yo recibo a través del mundo, de los valores de creación y los valores de actitud. ¿Sí? Esto tenemos todo el hombre sano. ¿Sí? Sigue. ¿Están cansados? Bien. Entonces, voy a borrar la voluntad de sentir, la podemos sacar de acá, ¿no es cierto? ¿Qué hora es todo esto? Las 4:30. Bueno, pero tenemos hasta las 4:30 entonces. Bueno, entonces, esto en el hombre sano. ¿Sí? Todo esto, en realidad todo esto pasa en el hombre. Pero también dice Frank, hay una patología que es particular. ¿Sí? Y acá, con esto, vamos a conocer que la logoterapia tiene dos aplicaciones. Una que es específica y otra que es inespecífica. Estas son las aplicaciones de la logoterapia. Voy a poner acá. Muy bien. Entonces, ya le voy a explicar de qué viene esto. ¿Sí? La aplicación específica de la logoterapia es a la neurosis noógenas. ¿Sí? Y la inespecífica es como complemento de otras terapias. Terapias. Esto es un teco. Eso es lo que pasa. O sea que la logoterapia solamente se aplica sola en la neurosis, ¿no? Ahí es lo que vamos a ver. Cuando Frank te habla de la logoterapia, y posiciona, y arma, y piensa en la logoterapia, él piensa en esto. El hombre en sí mismo es inabarcable por una sola teoría. ¿Sí? Lo mejor que podemos desarrollar es una teoría que tome al hombre como todo y no lo deshumanice, no le quite lo esencialmente suyo, que es lo que yo denomino dimensión espiritual. ¿Sí? No le reste valor
solamente, por ejemplo, las sinapsis que se dan en el cerebro. ¿Sí? Frank dice, el hombre es más que eso. Y no hay terapia que lo pueda abarcar por completo. ¿Sí? Entonces, ¿en eso qué podemos hacer? Dice, bueno, la teoría que yo trabajo va a funcionar como complemento. ¿Sí? Es agregar esta dimensión al hombre y a la vez no niega las de los demás. Porque no niega las posturas psicológicas, no niega las posturas biológicas. Lo que sí te va a decir no es así, es decir, cuando vos decís solamente el hombre es solamente eso. ¿Sí? Ahí es donde entra Frank con todo esto. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. O sea, perdón, o sea que si él venía con la línea o la influencia a lo mejor de Freud, ahora él dice, ahí donde se abre, digamos, dice no es solamente una teoría. Y ahí larga todo el rollo. La diferencia de Frank con Freud y con Adler pasa por la voluntad de sentido. ¿Sí? Pasa de considerar decir, la dimensión específica del ser humano es la espiritual y está por sobre una psicológica que le da unicidad. Y lo que le motiva al hombre es la búsqueda de ese sentido. Fuera de esa acepción, ¿sí? Que vale para Adler, Freud y para cualquier otra teoría, Frank no está en oposición de nada. ¿Sí? Por eso les digo, cuando la logoterapia tiene una aplicación específica, es para las neurosis noógenas, que ya les voy a explicar qué es. Pero inespecífica es siempre como complemento. ¿Sí? Y eso Frank lo dice claramente en sus textos. ¿Sí? El que quiera aplicar y solucionar todos los problemas por medio de la logoterapia está haciendo mal. ¿Sí? Por lo mismo que dice también, el que trate a dos pacientes de la misma manera, a uno lo está tratando mal. Por eso, las posturas de la logoterapia agregan esto de lo que le hablan, de los valores, de la dimensión espiritual y de la voluntad de sentido. Fuera de eso, está pensada como aplicación específica, como complemento a otros temas. ¿Sí? Ahí ya pasa por la calidad y la ética del profesional, digamos. Entonces, pero vamos a hablar de la aplicación específica. ¿Sí? Las neurosis noógenas, que denomina Frank, es una neurosis que surge a partir de lo que él llama el vacío existencial. También el diccionario de definición de vacío existencial, creo que está cortita y entendible. ¿Sí? El vacío existencial alude Frank como a la falta de este sentido, que es una vivencia, una sensación de vacío, de que estoy bien, de que tengo un montón de cosas, de que no me falta trabajo, de que no me falta plata, y sin embargo estoy mal. ¿Sí? Y de que no sé a dónde voy, de que no sé qué va a pasar, y no sé qué quiero hacer. No sé. ¿Sí? Es un vacío que tiene que ver, dice, es un vacío que hace referencia a la dimensión espiritual del hombre. ¿Qué dice la sexta? Vivencia del absurdo radical de la propia existencia producida por pérdida de la visión axiológica, o sea, pérdida del horizonte de los valores y del sentido. Puede ser manifiesto o latente. Sí, eso es muy específico, pero sí. Cuando habla de vacío existencial, como que dice Agus, es la vivencia del absurdo de mi vida, que se da por la pérdida del horizonte de estos valores que me ordenan, que me guían. ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando yo no tengo un por qué vivir, es eso. Vivo, pero no sé por qué vivo. ¿Sí? Que es lo que él denomina también un mal de la posmodernidad. Entonces, la vivencia constante de este vacío existencial a lo largo del tiempo deriva en lo que es la neurosis noógena. ¿Se entiende? Porque hay momentos donde uno siente el vacío existencial, se lo reorienta. Ahora, cuando este vacío es constante, ¿sí? No hay elementos que ordenen,
viene lo que sería la neurosis neógena. ¿Se entiende? Entonces, la aplicación específica de la logoterapia es esta. ¿Sí? Ya estamos terminando. La historia de él hacía frente a la neurosis noógena con la idea de poder terminar su escrito, ¿no es cierto? Él hacía frente a la neurosis noógena con la idea de terminar su escrito, de publicar la logoterapia. Claro. Y creo que en una parte menciona también que cuando él ve el cadáver de la esposa, creo que que él permanezca con vida hacía como que la esposa tuviera vida, o sea, dentro de él. Creo que era uno de los motores que le motivaba a seguir luchando por vivir. ¿Puede ser? Sí. No, pero no sé, se podría pensar que, digamos, él en sí mismo, por esto que decía de una neurosis noógena, no. Como él encontraba el sentido del sufrimiento. Exactamente. Eso dice eso. Él no llega, eso es lo que iba a explicar. Él no llega ni a la neurosis noógena ni al vacío existencial. Claro, él hacía frente a eso. Claro, él estando en el campo de concentración dice eso, lo que me mantenía vivo era el recuerdo de mi mujer y de mis padres y la idea de poder finalizar mi escrito. ¿Sí? Pero sobre todo la idea de volver a ver a mis padres y ahí me das pie para hablar de algo que estaba por acá. ¿Sí? Porque para hablar tengo para seguir hablando. Entonces, cuando nosotros hablamos de que el hombre está abierto a la autotrascendencia, vuelvo con esto. Hacemos un paréntesis acá del corta con los y todo lo demás. ¿Sí? Y esto está envuelto en una nube. ¿Sí? Entonces, quiere decir que el hombre está orientado hacia algo o alguien. ¿Sí? Y aquí es donde me dijeron, ¿qué tiene que ver la religión? Es que justamente ese algo o alguien puede ser un otro, un familiar, ese algo puede ser ese manuscrito, o algo que quiero realizar, una meta, o dice, hay otro, que puede ser, y dice Frank, el hombre también se puede convertir en un ser superior. ¿Sí? Entonces, cuando Frank habla de autotrascendencia, habla acerca de los otros, a la esposa, pero también un ser superior. Entonces, cuando se dice, toma la religión, no la niega, le da el espacio justamente para que también exista, digamos, dentro del pozo de pensamiento. Y este ser superior, esta orientarse en un ser superior también es específico de la dimensión espiritual, dice. ¿Sí? O noógena. Pero acuérdense, cuando hablamos espiritual no hablamos de espíritu ni de religioso. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Volvemos a esto. Entonces tenemos el vaguito acá, que tiene un vacío existencial de la cons. ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas con las que trabaja la logoterapia? Y que las vamos a nombrar nomás para que no se vea tan largo. ¿Sí? Entonces, la logoterapia trabaja, es justamente, es logoterapia y análisis existencial. ¿Sí? Acá está mi segundo machete. ¿Qué entendemos por existencia? ¿Sí? ¿Qué es? Voy a borrar este display. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que en el sentido es una posibilidad de realización? Frank habla más que posibilidad, también habla de potencialidad.
cuando él entiende por existencia o análisis sobre la existencia, entiende existencia, esto también tiene que ver con elementos filosóficos, por la forma específica de ser del hombre, y entiendan esto por esa forma específica de ser de cada hombre, de ella, de él, de ella, de cada quien. Entonces, existencia es la forma específica y única de ser de cada uno, más, ¿sí?, el poder llegar a ser de otra forma. ¿Estamos dentro de las herramientas, profe? No, estamos... Estoy explicando, antes de explicar la herramienta, explico lo que es análisis diferencial. El poder llegar a ser de otra forma. ¿Sí? Entonces, existencia es la forma específica de ser que vos tenés, más la posibilidad de ser de otra manera. ¿Sí? Esto en sí mismo es, no puede ser objeto de estudio en sí misma la existencia. ¿Sí? Por lo tanto, se analiza la existencia a través de la biografía de la persona. A eso denominamos análisis existencial. ¿Sí? Y así como el sentido es una posibilidad y potencialidad de realización, la existencia es lo que vos sos, más las potencialidades que vos mismo tenés para hacer. ¿Sí? Y cuando hablamos de potencialidades y la capacidad del hombre de sobreponerse a los conflictos a través de los valores de actitud y actualizar esas potencialidades, hablamos también, es por lo que se relaciona también con la logoterapia, con la resiliencia. Y con la personalidad. A ver, ¿cómo? Que habíamos hablado en las primeras clases de cada una pensaba la personalidad y englobaba lo que cada uno es una experiencia diferente. Para que quede más claro, acá es donde la machete, la existencia realiza las posibilidades corpóreo, psicológicas, ¿sí?, y actualiza las potencialidades de la dimensión espiritual. Entonces, tenemos que la logoterapia trabaja sobre las neurosinógenas a través del análisis existencial. Ya sabemos que entienden por existencia, y las herramientas, y con esto termino, se las nombro nomás. Las herramientas que tienen son la intención paradójica, bueno, hice la una. Sí, no me sale la palabra. La de reflexión. De reflexión. La de reflexión. Gracias. Desrealización, unidad de cabeza, no, que no pase eso. ¿Sí? Entonces, las dos técnicas que tiene
La logoterapia es intención paradójica y de reflexión. Intención paradójica, muy parecido a lo que habla la sistémica que ya vamos a ver, pero es un punto antes. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Entonces ya tenemos visión de hombres, ¿sí? Formas de realizar el sentido, formas de aplicación específicas e inespecíficas, patologías y herramientas para trabajar. ¿Sí? Actualicen las potencialidades de La dimensión espiritual. ¿Sabes por qué estoy mal? Porque pienso una cosa mientras escribo otra y le escribo. Bueno, dudas, preguntas. ¿La clase que venimos a seguir con la terapia? En base a las dudas, que no ya pasamos ahorita acá. Por lo que les recomiendo que lean. Roger. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de irse? ¿Se quieren ir?